Hemos estado estudiando las últimas 4 semanas los primeros 4 capítulos de la carta a la iglesia de Roma, la epístola a los romanos. Y hoy veremos el capítulo 5. Pero a modo de una breve reseña de los anteriores capítulos, debemos recordar que en ellos vimos cómo Dios revelaba su evangelio a los hombres. Vimos también en estos primeros 4 capítulos cuál es la lectura de Dios respecto del hombre que Él creó a su imagen y semejanza. Vemos también que tras ver es su condición, que es de perdición, entonces había un medio único por el cual este hombre podía ser salvo, podía ser llegado a ser justificado. Y entonces de eso trata justamente estos primeros 4 capítulos de la epístola a Roma. Y es allí que Pablo nos recuerda que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, tiende justamente, valga la redundancia, a pecar permanentemente en un estado de pecado. Y ello nos posiciona, nos sitúa, como dice la Escritura, bajo la ira de Dios. Y entonces, que es básicamente no estar libre del castigo eterno al final de los tiempos. Quiero que veamos una gráfica primera que mencionamos en el primer tema, el primer capítulo de Romanos. ¿Qué nos revela el Evangelio? Dice allí, capítulo 1, que nos revela 2 cosas: la justicia de Dios, y nos revela también, ¿qué cosa? La ira de Dios. La justicia de Dios. El hombre no puede ser hallado justo nunca delante de Dios por su propia condición, que es pecador. Y entonces la única manera que puede ser justificado delante de los ojos de Dios es cuando aplica para sí la justicia operada en Cristo Jesús cuando Él fue a la cruz en lugar nuestro. Recordemos, la obra redentora de Jesús en la cruz es una obra en la cual Él nos sustituye a nosotros, esa obra vicaria. Él tomando el lugar que a nosotros nos corresponde. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros debía morir a causa de sus propios pecados. ¿Y cómo se evidencia este pecado? A los ojos de Dios, derramamiento de sangre. De esto ahora todo ese proceso que se ilustra en el Antiguo Testamento, en las ordenaciones justamente, y el derramamiento de sangre que ofrecían año tras año justamente en el tabernáculo, en el templo, todo el procedimiento sacerdotal y levítico. Sin embargo, cuando Jesús va a la cruz, allí Él entrega su vida y Él paga por el pecado de cada uno de los hombres. Y Él derrama su sangre allí. Y entonces esa obra en la cual no queda sin efecto la paga del pecado, sino que ya no nosotros pagamos, sino es Jesús quien la paga allí en la cruz para quien cree. Entonces, para quien cree en la obra de redención, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Esa justicia de Dios es aplacada y aplicada al creyente por medio de Jesús. Cuando el creyente, este hombre, es justificado, entonces su posición delante de Dios varía. Ya no está bajo la ira de Dios, sino ahora bajo la justicia de Dios. Está ya lejos, está libre de esta ira de Dios. De esto habla justamente este libro de los Romanos. Los capítulos siguientes, 5, 6, 7 y 8, habla básicamente de un desagregado como consecuencia de esta justificación operada en la vida del hombre. Creo que veas la siguiente gráfica. Los capítulos justamente hablan ahora, capítulo 5, que somos consecuencia de esta justificación que opera en el creyente, que ha creído en la obra de redención de Jesús en favor de uno. Habla de que somos ahora libres de la ira de Dios, capítulo 5. Capítulo 6, que somos libres ¿de qué? Del pecado. Capítulo 7, libres de la ley. Capítulo 8, libres de la muerte. Ahora, estos se verán en los temas siguientes, las próximas semanas. Hoy nos toca el capítulo 5, que menciona que somos libres de la ira. Pareciera que es justamente una repetición de lo que hemos visto, una consolidación de lo que hemos visto los primeros 4 capítulos. Pero es justamente lo que quiere citar ahora el apóstol Pablo para nosotros.
Romanos 5, versos 1 al 5. Si abres tu Biblia, te pido por favor allí que nos puedas acompañar en la lectura. Los que no han traído Biblia, está en la pantalla. Dice la Escritura lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es interesante que los resultados de esta justificación para fines de ilustración podemos verlo también en la siguiente gráfica. Tú vas a apreciar allí en la parte superior el Padre, que es Dios Padre, al Hijo, que es Dios Hijo, es nuestro Señor Jesucristo, y abajo no he puesto a los hombres, sino he puesto ¿qué? A creyente. Por ello hay una distinción, una disquisición. No es todo hombre, sino aquel hombre que cree. Y aquel hombre que cree en Jesucristo, en su obra de redención, entonces se aplica para él, por parte de Dios, por medio de Jesucristo, a su vida, todo esto que está aquí. Y entonces, ¿qué se aplica? La justificación en su favor. Y tú vas a ver que en la vida de este hombre que es justificado ocurre algo nuevo. Aquí que dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, no es que lo tengamos directamente, sino porque por intermedio de nuestro Señor. Todo es por intermedio de, ¿ok? Y entonces, esta paz que llega a tener ahora el hombre no es producto de un estado de ánimo, no es una situación emocional a la que se refiere aquí cuando dice tenemos paz para con Dios. Aquí lo que está diciendo es el enfoque no es un enfoque interno, sino un enfoque en torno a la relación. Tenemos paz, es mi relación ahora con Dios. Mi relación con Dios ahora es una relación de paz, pues antes de este momento en que yo creyera en Jesús como mi Redentor, mi condición de relación con Dios no era de paz, era de enemistad, era de separación, era de desunión, era de hostilidad de parte mía, producto de mis actos, de mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y de mis omisiones incluso. Pero es gracias a esa reconciliación operada por Cristo Jesús delante del Padre en mi favor, es que ahora yo tengo paz con Él. Es que ahora yo soy reconciliado con el Padre. Se trata de una situación, una condición relacional entre el Padre, Dios Padre, y mi persona como creyente. Y eso es lo que se da acá, producto de que ahora soy justificado por medio de la fe. Pero ¿qué más tenemos? Dice aquí que nos da esa convicción de esa gracia que apunta a la salvación. Una salvación que no se pierde, porque no está basada en lo que tú y yo podamos obrar en algún momento, pasado, presente, futuro, sino que está basada en ¿qué? En lo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que sustenta ello es justamente su muerte y posterior resurrección, que fue validada y aprobada por Dios Padre. Y entonces eso es lo que nosotros nos da esa seguridad. Ya no está entonces nuestra vida de creyente justificado bajo la ira de Dios, sino ahora bajo la gracia de Dios. Hay un cambio posicional delante del Padre porque ahora somos creyentes no por mérito propio, sino por haber creído en Jesucristo como nuestro Redentor. Esto está cambiando el escenario personal a los ojos del Padre. Dice además que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que se centra en esa manifestación de la excelencia del Padre cuando venga también por nosotros. Esa esperanza que hoy no es, que se espera que sea un día, pero que cuando llegue ya no será esperanza porque será ¿qué? Realidad. Y todo eso cambia. Pero hay algo más. Disculpe que esté yendo rápido, pero si no
en 30 minutos no alcanzamos todo el capítulo 5. Hay dos cosas más que se dan aquí. ¿Saben qué es? Es su amor. El amor de Dios por nosotros. Dice, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Una resultante más de esa justificación en favor del creyente. Ahora, quiero que tú pienses esto, porque todo esto puede resultar conceptos teológicos interesantes, nuevos, repetidos, conocidos. Tengo algunas preguntas, perfecto. Pero yo quiero que lo aterrices, porque tú dices, algo que me ha beneficiado, el resultado de la justificación es que tengo el amor de Dios en mí. Bacán. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo en la vida diaria? Ya lo sé. Me sé muchos versículos sobre el amor de Dios. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo en la vida diaria? Y mucho. Porque no se trata solamente de tener una certeza, convicciones sobre aquello que creemos en base doctrinal, sino que cómo llevamos todo ese conocimiento a la vida cotidiana. Y entonces cuando decimos sí, producto de esta justificación, Dios nos ha dado su amor ha sido derramado en nuestros corazones, ¿de qué me sirve? Recordaba las palabras del Señor Jesús, lo cita Mateo. Mateo capítulo 5 dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabes? Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, debe llevarme a mí a poder evidenciar que también puedo amar ¿a quién? A mi prójimo, que es a quien veo. Y yo te pregunto, cuando alguien habla mal de ti, de frente o espaldas, raja de ti, ¿lo amas? ¿Lo consideras tu amigo? Pero tú conoces eso. O tu amiga. Pero el Señor nos dice, ama. ¿A quién aún? Ama a tus enemigos. Lo dice Jesús. ¿Cómo puede una persona de manera natural amar a alguien así? Es entonces que tenemos que aplicar esto de que el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones, porque naturalmente no nos sale. O a ti sí te sale. A mí me es difícil, hermano. Y entonces es justamente donde se hace real, vívido, experiencial, justamente esto que muchas veces queda solamente de modo conceptual. Sí, ya sé que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Y para qué me sirve en el día a día? Justamente en estos casos y en otros, para yo poder amar a otros con el amor de Dios que ha sido derramado en mí. Y no siempre será fácil, porque es fácil amar a quien nos ama. Lo que no es fácil es amar a quien no nos ama. Y es entonces donde tenemos que tomar estas herramientas espirituales, estas bendiciones espirituales que Dios da, porque allí justamente se va a evidenciar que somos nueva criatura, que somos justificados. Porque si no actuamos igual como el mundo, que no tiene a Cristo en su corazón. Y es allí donde aterrizamos aquello que viene del cielo a la tierra en favor del creyente y no lo dejamos guardado aquí, sino lo ponemos en práctica. ¿Sencillo? Para nada, ¿verdad? Pero es allí justamente donde anhelamos que estos temas puedan también redundar en la practicidad de la vida cotidiana, hermanos. ¿Qué más dice? Que no solamente derramó el Señor, producto de esta justificación, su amor, sino también que, dice, nos ha dado su Espíritu Santo. La tercera persona Trinidad morando en nosotros. Qué promesa, qué bendición, qué realidad para el creyente. No es una esperanza, sino una realidad que se gesta en ese nuevo nacimiento. Versículo clave, el conocido, el más famoso de todos, creo yo. 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Tú das cuenta lo relevante que es el amor de Dios. Es su amor quien nos derrama, ha sido derramado en nosotros. Es su Espíritu Santo por amor que ha sido dado a nosotros. Esta justificación, esta paz, esta gracia, esta esperanza, todo esto viene de lo alto en favor de quién? De aquel que ha sido justificado por medio de la fe. Y esto hay que tenerlo claro. Pero muchas veces nos podemos quedar solamente en esa lectura vertical. Ok, esto es hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué en mi día a día hoy también en la horizontal? Y por eso quise disgregar una sección de esta primera parte. Versos 3 al 5 de este capítulo 5 también. Dice la Escritura lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, ¿qué dice? No avergüenza. Hay un nuevo gráfico que nos puede ayudar. Fíjate, se acciona una cadena de sucesos en la vida ¿de quién? Del creyente. Dice que nos gloriamos también en la tribulación. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor por medio del Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo para su iglesia? Ayer en Roma, hoy para nosotros. Que la tribulación no es ajena a la vida de creyente justificado. ¿Eres creyente? ¿Eres justificado? No creas que ya se olvidaron todos los problemas, pasaron todas las dificultades, ya no vas a tener ninguna angustia. No, eso no está diciendo. Sino que está diciendo es, ok, hay bendiciones espirituales que llegan a ti y estás en una nueva posición a los ojos de Dios, pero eso no quiere decir que en paralelo, en simultáneo, mientras transitamos por este mundo terrenal, las tribulaciones van a existir aún también en la vida del creyente. No solamente del incrédulo, sino también de quién? De creyente. Y dice, y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Alguien se gloria en las tribulaciones hoy? Porque suena hasta semántico, pero yo creo que tendríamos que dar el peso a cada palabra en su oportunidad. Pero que debe quedarnos claro entonces que las tribulaciones no van a dejar de pasar en nosotros. Porque están llamadas a fortalecer justamente nuestra fe, nuestra esperanza. Y Pablo justamente lo que va a decir también es que estas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y eso es importante rescatarlos. Cuando se habla de estas tribulaciones, Anders Nygren, un comentarista excepcional de este libro, Los Romanos, dice lo siguiente. El padecimiento por tribulaciones se convierte en un medio en la mano de Dios para conducirnos a la perfección. Es un medio por el cual Dios va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Así que si tienes, o tengo, o tenemos alguna tribulación, entonces preguntémoslo a Dios, ¿cuáles son sus propósitos en nosotros? ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Para qué llegó esta aflicción a nuestra vida? Es importante que recordemos lo que un día dijera Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor. Allí lo cita el discípulo amado, Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si dejan un minuto allí en pantalla ese versículo, quiero que te des cuenta de algo. Una situación paralela. Dice el Señor Jesús, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Pero ¿qué más dice? En el mundo tendréis. ¿Te das cuenta? Esta relación conmigo te lleva a una paz que no quiere decir que no vas a dejar lo otro, sino que en paralelo en este mundo tendrás ¿qué? ¿Tendrás qué? Aflicción.
Y es interesante que cuando Pablo en el capítulo 5 de Romanos utiliza la palabra tribulación, en el original que es escrito en el griego, es la misma palabra que cita aquí Jesús cuando se refiere a aflicción. Es la misma palabra en el original. ¿Y qué quiere decir aflicción aquí? Habla de estrechez. Habla de algo que está bajo presión. En el mundo tendréis aflicción. ¿Alguna vez tú te has sentido presionado por alguna circunstancia, por alguna persona? ¿Adoptar una decisión? ¿Te has sentido así? Y tienes que tomar una decisión pronto, o estás contra el tiempo, tienes un día, etc. Estar bajo presión. Y no es la presión del trabajo. Es esa presión que agobia, que estrecha tu alma. Y por eso se llama aflicción. Porque te provoca, ¿sabes qué? Angustia. Y es en esa condición en que vive el creyente justificado, porque no está exento a la misma, en que entonces tiene que seguir adelante. Porque es interesante que esta aflicción o tribulación, si vimos el cuadro anterior, tiene una cadena de consecuencias. ¿Qué produce la tribulación o la aflicción en la vida de creyente? ¿Qué se espera que produzca? Dice allí Romanos que debe producir en nosotros, ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Pues es no perder la compostura justamente ante la adversidad y proseguir, seguir adelante, perseverando. ¿Alguna vez te ha acontecido que ante una situación que te ha turbado, tú has explotado? ¿No has podido mantener la ecuanimidad? ¿Qué cosa has perdido? En este concepto has perdido la paciencia. Y es justamente lo que no se debe perder. Porque lo que se espera es que producto de la tribulación no es que perdamos la paciencia, sino que la mantengamos. Porque dice justamente Romanos es, lo que produce la paciencia es la prueba. ¿Verdad? Ahora, esta palabra prueba en diversas partes del Nuevo Testamento, algunas veces se utiliza como prueba, la que viene de Dios para fortalecer nuestra fe, o como tentación, la que viene del enemigo para debilitar nuestra fe, pero aquí tiene otro contexto. Y sabes que es interesante, porque esta palabra prueba aquí va a reflejar esa evidencia palpable del accionar de Dios en nuestras vidas, de forma tal que va a evidenciar si somos o no confiables a los ojos de Dios, porque lo que busca aquí es que seamos, utilizando la palabra prueba, es que seamos aprobados. Y entonces, cuando viene la aflicción, ¿no? Cuando viene la aflicción, nosotros vamos a poder o mantenernos ecuánimes o no. Y lo que quiere el Señor es que seamos justamente aprobados al mantenernos ecuánimes. Y eso es justamente el derrotero. Habrán tribulaciones porque justamente estas aflicciones van a ser allí, presentes. Y no debiéramos nosotros violentar este carácter de creyente, sino por el contrario, mantenernos firmes en la fe, respondiendo bajo el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y es allí entonces que yo soy aprobado a los ojos de Dios, he respondido conforme Él está esperando. Pero no solamente eso, ¿qué más dice? Porque esto da lugar a que también a esa esperanza, y esa esperanza que no avergüenza, ese cumplimiento final que se evidencia con esa liberación de estar bajo la ira de Dios. Pero hay algo más. Esta esperanza que no avergüenza, que habla del Evangelio. ¿Te acuerdas que lo citaba Pablo en los primeros capítulos, capítulo 1? Que no nos avergoncemos del Evangelio. La pregunta es, cuando nosotros somos atribulados, somos sujetos a aflicción, cuando reaccionamos, no lo hacemos tal vez a solas. Hay alguien que nos ve.
Así sea una persona o en casa todos, y todos van a ver nuestro comportamiento. Y tal vez has escuchado cuando alguien dice, pero así se comporta un creyente, pero así mi papá como cristiano. ¿Te das cuenta? Porque finalmente eso es lo que se ve. O cuando yo estoy siendo afligido y en lugar de posicionarme al amparo del Señor, comienzo a reaccionar como un no creyente. Y mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, me ven así. Donde nada evidencia que soy cristiano, sino soy uno más como ellos cuando ellos tienen problemas. Y yo me pregunto, ¿me avergüenzo de mi fe allí? No soy capaz de hacer la diferencia que en medio de mi problema, porque todos pasaremos problemas, el creyente y no creyente, el justificado y el no justificado, es allí donde me avergüenzo y oculto mi fe, o más bien también es una oportunidad para dar testimonio. Sí, también tengo problemas, pero yo confío en mi Señor. No siempre las respuestas finales serán como yo quisiera, pero tengo la convicción de que Dios y sus propósitos siempre serán mejores para mí. Romanos 5, del 6 al 11, dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ves aquí una vez más la lectura de Dios al hombre, donde él comienza a poder hacer una mirada a aquel que ha sido justificado y distinto del que no lo ha sido. Y quiero que veas la siguiente gráfica a manera también de ilustración, algo más claro, más sencillo, que ilustre esta sección. Tú ves allí cómo nos ve el Señor sin Cristo, antes de la justificación. Nos ve, ya están los pasajes, débiles, impíos, pecadores, enemigos suyos. Y es cuando nos ve en esta condición, donde justamente se gesta ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice encima de la cruz? ¿Pueden leerlo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros al vernos así. ¿Y qué hizo? Envió a Jesús a la cruz a dar su vida por nosotros. De esa manera se hizo efectiva. No fue un floro. Yo te amo y ya, así se concreta. Envió a su Hijo y su Hijo fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí. Él pagando la culpa que te correspondía a ti, a mí. Él muriendo, debiendo morir tú y yo. Y es entonces que tras ese sacrificio y esa muerte sustitutoria de Jesús operada en nuestro favor, los que son de Cristo, entonces Dios ahora nos mira distinto, porque nos mira a través de la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, perdón, obrada en la cruz. Y entonces dice allí que hemos sido justificados por su sangre. ¿Te acuerdas que hablamos de la propiciación, ¿no? Hace 2 semanas. Hemos sido salvos de la ira, hemos sido reconciliados y hemos sido salvos de por vida. Estas variables, esta situación, muestra básicamente un cuadro comparativo. Algunos los llaman de 2 reinos, otros de 2 mundos. Pero lo que vemos es la coexistencia de 2 sistemas de vida aquí.
En alguna ocasión, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, dijo lo siguiente, Colosenses capítulo 1. Hablando de Dios, dice, Dios el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta que hay dos escenarios? Hay dos escenarios. Y Dios nos saca de uno y nos coloca en el otro. Y eso es lo que hay que entender. Un mundo de tinieblas de donde hemos sido libertados, de donde no podíamos salir por nuestro propio esfuerzo, mérito u obra alguna, sino que básicamente de allí nos rescató el Señor. Y hemos pasado de estas tinieblas a su luz admirable, a este reino de Dios. Fíjate la parte final, Romanos 5 del 12 al 21. Solo algunos versos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pablo contrasta ahora dos realidades y toma a dos personas, a Adán y a Cristo. Algunos aquí comentaristas hablan de Adán como un tipo de Cristo, donde Cristo es el tema y Adán es la ilustración, es el antitipo, es lo que no se debería hacer. Adán y Cristo representan dos formas de vida aquí sobre la tierra que adopta el mundo, que adopta el hombre. Adán representa el pecado y la muerte. Cristo representa el poder de la vida y la justicia de Dios manifiesta a los hombres. Las acciones de ambos trajeron consecuencias sobre la humanidad. El pecado a través de Adán trajo ¿qué cosa? Muerte. La gracia y la salvación a través de Jesús trajo vida. Y en esta gráfica que tú puedes ver, justamente tú vas a apreciar en resumen, de manera también más clara, creo yo, lo que dicen todos estos pasajes. Fíjate en una columna debajo de Adán. Dice allí que con Adán el pecado, la transgresión, la desobediencia entró al mundo y este mundo se produjo ¿qué? La muerte. Y esta muerte al final la alcanzó a todos los hombres. Del otro lado tenemos aquí a Jesús. Y por medio de él más bien operó la justicia. ¿Operó qué? La obediencia. Consecuencia de ello, ¿qué llegó? Llegó el don de Dios, que es la salvación. Y la salvación también a todos los hombres. Pero hay una disgregación entre la primera columna y la segunda columna. Mientras la muerte alcanza a todos los hombres en general, la salvación de Dios alcanza a todos los hombres, pero ¿qué? Que creen. Que creen. Y es por eso que al final tú ves que hay una condenación y hay una justificación. Hay una muerte eterna y hay una vida eterna, ¿no? De allí que quien resulta justificado, que es el tema del capítulo 5, es libre de la ira de Dios porque ha salido debajo de esa otra columna y ha pasado a estar bajo la gracia. Hace algunos años tuve la oportunidad de acceder a un
WhatsApp grupal con mis compañeros de promoción del colegio. No había estado vinculado con ellos por algún tiempo y de pronto nos encontramos con algunos y me añadieron al chat que ellos ya tenían. Y bueno, es un lindo reencuentro. Y es increíble porque cada uno comienza a compartir allí, ¿no? Lo que piensa, se habla mucho de política, mucho de fútbol. Pero hay una sola pauta de convivencia en ese WhatsApp. Nada de sexo, nada de pornografía. A quien sube se le amonesta o se le saca del grupo. Y entonces todo el mundo puede compartir tranquilamente lo que desea. Y es interesante que allí justamente hemos ido compartiendo varias cosas y yo no puedo por razones de tiempo reunirme mucho con ellos, prácticamente casi nunca. Es un colegio religioso, muy tradicional y al punto que incluso hay un cura dentro de la promoción y cuando hay eventos es el cura quien realiza las misas en una iglesia muy conocida aquí en Lima y cuando hay eventos también está al frente. A veces yo lo he visto por fotos, pero la última reunión, que fue un almuerzo, yo fui y no fue el cura. Pero es interesante que yo lo hora del almuerzo, pues, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos a almorzar. Y alguien dijo, bueno, hay que orar por los alimentos, pues, ¿no? Y me miran y dicen, que ore el pastor. Ellos saben que soy pastor. Yo no estoy promocionando que soy pastor, ni lo digo. Yo soy uno más de exalumno de la promoción del colegio. Pero ellos saben que soy pastor, ¿no? He compartido ahí también con ellos y una vez uno venía incluso acá a la iglesia. Pero hay que tener esas relaciones. Hay que darse la oportunidad y los espacios. Estar con los ex compañeros de colegio, no solamente para tomarse un lonchecito, sino que ganarse, como se dice, el derecho de piso, de que nos den tiempo y oportunidad para también, ¿qué cosa qué? Compartir esta condición, la condición del hombre a los ojos de Dios. Porque tal vez seas tú, hermano, hermana, la única persona creyente que esa persona, ese amigo tuyo, ese familiar tuyo, ese vecino tuyo, ese hijo tuyo o ese padre tuyo tenga cerca. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien justamente les lleve el evangelio? Tenemos que hacer en nuestra agenda este tiempo para compartir no solo con los de la iglesia, sino también con los que están fuera. Pero no solamente lo social, sino ser conscientes que aquellos amigos, hermanos, parientes, vecinos, que son íntimos nuestros, tal vez tu mejor amigo, tu mejor amiga, no sea creyente. Ellos deben escuchar de ti y de mí estas buenas nuevas. Ellos tienen que saber cómo nos ve Dios y dónde están. Si están viviendo bajo la ira o bajo la gracia. Muchas veces se piensa que el destino eterno del hombre se va a consumar y definir cuando el hombre muera. Y otros creen que, bueno, finalmente todos cuando muramos vamos a ir al cielo. Eso no dice la Escritura. Y por eso hay condenación y por eso hay salvación. ¿Dónde está la diferencia? En aquel que cree. Quiero que acompañes un momento, abre tu Biblia, Juan capítulo 3. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, ¿verdad? Pero quiero que prestes atención a los versos que siguen, ¿ya? No te quedes en el 16, quiero que prestes atención a lo que sigue. 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, esa es la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, esa no era su intención, condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿La intención cuál es? Que el mundo se salve. Pero fíjate, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Si tú te recuerdas que dice Mateo, cuando habla de Jesús, es Salvador. Aquel que no cree, no es que va a ser condenado, ya está condenado. Y lo que hace es justamente sacarnos de esa posición de condenación y llevarnos a la de salvación. Y eso se define hoy, no mañana, no cuando el hombre muera. Y tal vez, pastor, mi pariente está en estado terminal, está en estado terminal físico, pero está en estado terminal espiritual ahora. Date cuenta. Y necesita ser rescatado de esa condición. ¿Y quién lo va a llevar? ¿El pastor? Sí, pero tú también. Y yo también. Y es por eso, hermano, que te animo, y termino con esto, que tú me acompañes en este último pasaje, que dice Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando de Jesús, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Habla de qué? De una transición, de un tránsito, de un estado a otro, de muerte a vida. No lo olvides, amado hermano, hermana. Y esta sí es responsabilidad nuestra. Esta sí es responsabilidad de la iglesia. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo y rogamos, Señor, que sea tu perfecta voluntad, no solamente hecha en tu iglesia, sino también en cada una de nuestras vidas. Danos valentía, de nuevo, el poder que viene de lo alto para compartir con nuestras amistades, parientes, amigos y vecinos que aún no han escuchado de ti, compartir tu evangelio. No es nuestra tarea convencer a nadie. Esa es obra de tu Espíritu Santo. Pero nuestra tarea, Señor, sí es testimoniar. Entregamos, Señor, nuestras vidas a ti. Trabaja en nosotros, fortalece nuestra fe, nuestras esperanzas. Danos certeza de lo que creemos y ayúdanos a vivir consecuentemente con lo que decimos creer en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.